Firme aquí, señor Barragán. La pluma estaba a centímetros del papel. 12 ejecutivos sentados. 3 abogados observando. 2 cámaras transmitiendo en directo para los accionistas. Héctor Barragán, uno de los multimillonarios más influyentes del sector inmobiliario en Monterrey, estaba a punto de firmar el documento que lo convertiría oficialmente en el único responsable del colapso financiero del grupo. El acuerdo era claro. Él asumía toda la culpa. La junta quedaba limpia. Los inversionistas conservaban su imagen. Un sacrificio elegante. Es lo mejor para todos, dijo el presidente del consejo, sin mirarlo directamente. Héctor sabía que no era verdad. Pero también sabía que, si no firmaba, activarían una auditoría que podía arrastrar a su familia, congelar bienes y destruir todo lo que quedaba. La presión no estaba en el dinero. Estaba en el apellido. La pluma tocó el papel. Y justo en ese momento, una voz casi inaudible rompió el silencio desde su espalda. No firme eso. Héctor se detuvo. Giró apenas el rostro. Era la limpiadora del piso ejecutivo. Uniforme gris. Guantes aún puestos. Mirada firme. No lo haga, susurró de nuevo. Los ejecutivos fruncieron el ceño. Uno de los abogados carraspeó. Seguridad, murmuró alguien. Pero Héctor no apartó la mirada de ella. Había algo en su tono. No era miedo. No era improvisación. Era certeza. La pluma quedó suspendida en el aire. Y en esa pausa de segundos, todo podía cambiar. Horas antes de esa reunión, Héctor Barragán aún creía que el problema era manejable. El grupo Barragán Desarrollos había perdido 2 proyectos millonarios en menos de 6 meses. Un fondo internacional retiró inversión. Los bancos endurecieron condiciones. La prensa comenzó a hablar de mala administración. Pero la verdad era más incómoda. El director financiero había autorizado movimientos agresivos para sostener la imagen de crecimiento. Proyectos inflados. Avalúos optimistas. Créditos cruzados entre filiales. Nada ilegal hasta que el mercado dejó de sostener la ilusión. Cuando el flujo se rompió, alguien tenía que caer. Y la junta directiva decidió que fuera él. La marca necesita un responsable visible, le dijeron en privado. Usted es el fundador. Es lo más limpio. Lo más limpio. Una forma elegante de decir, el sacrificio perfecto. Héctor sabía que no era inocente. Había firmado balances sin revisarlos a fondo. Confiado demasiado. Delegado decisiones críticas mientras se concentraba en expansión internacional. Pero no había creado el esquema que ahora querían atribuirle por completo. Si firmaba el documento, aceptaría responsabilidad exclusiva por decisiones colectivas. Si no firmaba, activarían auditorías profundas, congelarían activos familiares y expondrían a su esposa y a sus hijos al escándalo público. El apellido Barragán llevaba 30 años construyéndose. Podía destruirse en una semana. La reunión fue convocada con carácter urgente. Un acuerdo de salida honorable. Cámaras para tranquilizar inversionistas. Comunicado ya redactado. Declaración preparada. Solo faltaba su firma. Y justo cuando estaba a punto de estamparla, la limpiadora susurró lo impensable. Héctor no sabía su nombre. Nunca lo preguntó. Pero ella sabía algo. Porque nadie interrumpe una sala llena de multimillonarios sin tener un motivo más fuerte que el miedo. Y ahora, frente a todos, el conflicto era claro. Proteger su apellido firmando una mentira. O arriesgarlo todo, desafiando al sistema que él mismo ayudó a construir. La sala quedó en silencio. El presidente del consejo golpeó suavemente la mesa. Señor Barragán, esto es inapropiado. Continúe. Pero Héctor no volvió a mirar el documento. Miró a la limpiadora. ¿Por qué no debería firmar? Preguntó, sin levantar la voz. Algunos ejecutivos se removieron incómodos. Uno de los abogados hizo un gesto claro hacia seguridad. Ella dio un paso al frente.
Porque no es usted el único responsable. El murmullo fue inmediato. Esto es absurdo. ¿Quién permitió que entrara? Saquen a esa mujer. Pero Héctor levantó la mano. Y todos se callaron. La limpiadora habló rápido, sin titubear. Anoche estaban aquí. El señor Cárdenas y el director financiero. Dijeron que necesitaban que usted cargara con todo para proteger el fondo extranjero. Que si usted firmaba, la investigación no avanzaría más allá. Los rostros cambiaron. El director financiero palideció apenas. Eso es una mentira, intervino el presidente. Pero Héctor ya no miraba a la mesa. Miraba los ojos de la mujer. No veía improvisación. Veía seguridad. ¿Cómo sabe eso? Preguntó él. Ella respiró profundo. Porque limpio esta sala todas las noches. Y ayer olvidaron cerrar la puerta. Silencio. Un silencio pesado. La limpiadora sacó algo del bolsillo de su uniforme. Un teléfono sencillo. Grabo notas de voz para no olvidar tareas. Ayer olvidé detener la grabación. No hacía falta explicar más. El director financiero golpeó la mesa. Eso es ilegal. Pero la palabra ya no tenía fuerza. Héctor sintió que el suelo cambiaba bajo sus pies. Si aquello era cierto, el documento que estaba a punto de firmar no era un acuerdo honorable. Era una ejecución estratégica. Firmar significaba aceptar una narrativa falsa. No firmar significaba desatar una guerra contra hombres con más respaldo financiero que él. La presión era brutal. Las cámaras seguían grabando. Los inversionistas estaban conectados. La bolsa esperaba estabilidad. El presidente del consejo habló con tono firme. Si no firma ahora, activaremos la auditoría completa. Incluyendo cuentas personales y familiares. Amenaza directa. Héctor cerró los ojos por un segundo. Si peleaba, podía perderlo todo. Si firmaba, salvaría la imagen, pero cargaría con una mentira que destruiría su legado. Abrió los ojos. Miró el documento. Miró a la limpiadora. Y la pregunta quedó suspendida en la sala. ¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo en los comentarios. La pluma seguía en su mano. Pero ahora pesaba más que todo su imperio. Héctor apoyó la pluma sobre la mesa. No firmó. Pero tampoco habló. El presidente del consejo entendió el gesto. Procedan, ordenó con frialdad. En menos de 10 minutos, la transmisión se cortó. Los inversionistas recibieron un comunicado urgente. El señor Barragán se niega a asumir responsabilidades. Se inicia auditoría integral. La bolsa reaccionó en horas. Las acciones cayeron un 38% antes del cierre. Los bancos activaron cláusulas de protección. Las líneas de crédito fueron suspendidas. Cuentas personales, congeladas preventivamente. La amenaza no era discurso. Era maquinaria en movimiento. Esa misma tarde, 2 vehículos oficiales llegaron a su residencia. Documentación incautada. Equipos electrónicos retirados. Acceso restringido a propiedades vinculadas. Su esposa lo miró sin comprender. ¿Qué está pasando? Héctor no supo qué responder. Porque por primera vez no controlaba el tablero. En redes sociales, la narrativa cambió. Barragán se niega a colaborar. El magnate oculta información. Auditoría revela posibles irregularidades. No firmar lo convirtió automáticamente en sospechoso. Al caer la noche, recibió una notificación formal. Investigación penal abierta. Restricción de salida del país. Posible imputación en curso. La junta directiva apareció unida ante la prensa. Estamos comprometidos con la transparencia, declararon. Sin mencionarlo. Pero dejándolo solo. El teléfono dejó de sonar. Socios que antes lo buscaban desaparecieron. Aliados estratégicos guardaron distancia. Amigos evitaron fotos públicas. La limpiadora fue despedida esa misma tarde.
Reestructuración interna, dijeron. Héctor supo entonces el costo real de no firmar. Había perdido el control de su empresa. Había puesto a su familia bajo escrutinio. Había provocado una caída bursátil histórica. Y lo peor. No tenía garantía de que aquella grabación fuera suficiente. Porque enfrentaba a hombres que sabían moverse en zonas grises. Esa noche, sentado en su estudio vacío, sostuvo el teléfono donde la limpiadora había reproducido el audio. Una frase quedó grabada en su mente. Si Barragán firma, el fondo queda intacto. Era prueba. Pero también era guerra. Miró la fotografía de su padre colgada en la pared. Un hombre que le enseñó a construir reputación con paciencia. Y ahora, en cuestión de horas, todo parecía desmoronarse. No firmar fue correcto. Pero lo dejó en ruinas. La caída no fue financiera. Fue total. Y en ese punto, parecía que no existía salida posible. A la mañana siguiente, Héctor no llamó a sus abogados. Llamó a la fiscalía. Pidió declarar voluntariamente. Los medios lo supieron en minutos. ¿Está negociando? ¿Se entregará? Pero no era eso. Entró al edificio sin escoltas. Sin declaraciones. Sin dramatismo. Pidió entregar formalmente la grabación y solicitó que se abriera investigación contra todos los miembros del consejo presentes en la conversación. No buscó acuerdo. No buscó reducción. Pidió transparencia total. La noticia explotó. Porque nadie esperaba que un multimillonario eligiera exponerse antes que protegerse. Horas después, la fiscalía confirmó la autenticidad preliminar del audio. La narrativa cambió. Consejo bajo investigación. Posible encubrimiento corporativo. La junta directiva convocó reunión de emergencia. Pero ya no controlaban el tiempo. El mercado reaccionó nuevamente. Las acciones siguieron inestables. La empresa perdió valor. Inversionistas exigieron explicaciones. Héctor no recuperó el poder. No volvió a la presidencia. No evitó el proceso judicial. Pero ya no era el único señalado. Semanas después, 2 miembros del consejo fueron imputados por manipulación contable. El director financiero presentó renuncia forzada. La investigación continuó. Héctor enfrentó cargos menores por omisión de supervisión. Multa significativa. Inhabilitación temporal. No fue victoria limpia. Fue consecuencia compartida. Un mes después, en una pequeña cafetería cerca del centro de Monterrey, Héctor se encontró con la limpiadora. Ya no llevaba uniforme. Perdí el trabajo, dijo ella con calma. Pero no el sueño. Él la miró distinto. No como empleada. No como invisible. Me salvó de algo peor, respondió. Ella negó con la cabeza. Usted se salvó solo cuando decidió no firmar. Héctor entendió entonces lo que realmente ocurrió ese día. No fue el audio. No fue el escándalo. Fue la decisión. Por primera vez en años, eligió enfrentar consecuencias antes que esconderlas. Y eso cambió todo. Si este giro te dejó sin aliento, deja tu like. Historias así no se olvidan. Un año después, Héctor ya no lideraba un imperio. Dirigía una firma consultora más pequeña. Sin lujos. Sin juntas blindadas. La empresa original fue reestructurada. Nuevos directivos. Procesos judiciales aún abiertos. La limpiadora consiguió empleo en otra torre corporativa. Su hijo comenzó prácticas en derecho financiero. El apellido Barragán no quedó intacto. Pero tampoco quedó enterrado. Si esta historia te impactó, compártela con alguien que necesite escucharla. Y déjale un like si tú también crees que hacer lo correcto vale la pena, incluso cuando el precio es alto.